por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos en Caracas y desde aquí transmitiendo para Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV, al país y al mundo a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. 812, tratamos de enseñar a nuestros hijos todo tipo de formas de mantenerse a salvo y desde muy pequeños, ¿cierto? Al menos eso creemos, al menos eso intentamos. Les enseñamos a estar atentos a, qué sé yo, el horno, esa caliente, no te acerques a la cocina. Cuidado con la escalera. Mira ambos lados antes de cruzar a la calle. Ese tipo de cosas. Y la palabra cuidado, cuidado, cuidado está tan presente como el no, 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 lamentablemente. Pero la mayoría de las veces, la seguridad con la que debemos protegerlos, para que ellos sepan cómo proteger su cuerpo y su integridad, no se enseña hasta mucho tiempo después, no es desde tan chiquititos. Y en alguna ocasión puede incluso ser demasiado tarde, ¿sí? De esto hemos hablado, pero creo que hay la necesidad, nos parece indispensable seguir hablando de ello, y es el tema que hoy traemos y ponemos sobre la mesa para esta conversación con Secodap. El núcleo de la sociedad. Familia. Con Román Losinski. Y hoy recibiendo a Carlos Trapani, abogado, como saben, coordinador del programa Buen Trato de Secodap, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenos días. Igualmente, gracias Carlos por atendernos. ¿Qué cifras maneja Secodap del tema de abuso infantil en Venezuela y comparado Venezuela con la región, no con el mundo, por favor? Tenemos en Venezuela un problema de datos oficiales. No tenemos datos oficiales publicados de forma sistemática que te permite identificar la magnitud y el alcance del problema de la violencia contra los niños. Llámese violencia social, familiar, escolar, sexual. O sea, hay una opacidad importante de información. Hemos hecho un esfuerzo a partir de los casos que recibimos, tratar de cuantificar los casos. Fíjate, entre el mes de abril del año 2021 a mayo del año 2022, cerca del 39% de los casos fueron situaciones de violación al derecho a la integridad personal, donde el abuso sexual fue una de las principales formas de violencia y la más frecuente, donde papá y mamá, son los principales agresores. Papá y mamá los principales agresores. De eso, de las víctimas y los victimarios, ¿cuáles son, Carlos, los perfiles, incluso las edades, tanto de víctimas como de victimarios? La violencia no es una realidad homogénea, depende del tipo de violencia y depende de circunstancias particulares del caso. Por ejemplo, la violencia social, que está vinculada a violencia por armas de fuego, por ejemplo, afecta principalmente a adolescentes varones. La violencia sexual afecta principalmente a niñas y adolescentes mujeres. Pero, por ejemplo, la violencia familiar afecta a niños y niñas de corta edad, evidentemente por su relación con los padres, su nivel de dependencia con los padres. O sea, la violencia contra los niños es una realidad que es muy diversa. Por eso es la importancia de tener cifras actualizadas. Cuando tenemos cifras actualizadas y desagregadas, podemos ser mucho más precisos en los diagnósticos y sobre todo en la intervención. Y no vamos improvisando nosotros pensando qué es lo que está afectando más a los niños. Claro. Carlos, ¿a qué edad decía yo que intentamos proteger a nuestros hijos desde muy temprano y de cualquier cosa? De perderse, de no hablar con extraños, de cuidado al cruzar la calle o tomar esto que está frío o caliente o de resbalarse en el baño. Pero de esto que es tan importante, pues no lo hacemos hasta bien entrados los años. ¿A qué edad deberíamos iniciar conversaciones de este tipo? Mira, escuchándote, conecté mi rol de padre y la forma como nosotros nos relacionamos con los niños. Sí. Siempre partimos para proteger de la prohibición, el no. Eso está bien, pero es insuficiente si eso no se acompaña con otro tipo de información. Y ahí lo conecto con el tema de la sexualidad. O sea, desde muy corta edad, nosotros somos seres sexuados desde que nacemos. Entonces hay que empezar de manera progresiva, conforme a la edad de los niños, a dar información sobre sexualidad y en consecuencia cómo proteger mi sexualidad. Pero no solo basta con las prohibiciones, sino, qué implica la sexualidad, cuáles son los factores de riesgo, cómo yo ejerzo una sexualidad sana, responsable, qué hacer y dónde acudir. No solo es que no te toquen, sino,
¿Qué hacer para, pues, si eso ocurre, cómo tienes que reaccionar y cómo te tienes que proteger? Eso Por es, ejemplo, sí, algo muy cotidiano, y disculpa que te interrumpa, sí, llamar a los órganos sexuales como son. No inventar, nuestra cultura le coloca sí. distintos calificativos a los órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos. Y no, tienen nombres específicos, los tienen que manejar por sus nombres específicos. Claro. Ahora, fíjate, una de las bases y que tantas veces lo hemos mencionado contigo, con Fernando o con Oscar, es creer en el niño. Cuando el niño hace una denuncia, pongo denuncia entre comillas, cuando habla, cuando comenta de algún abuso, lo primero creer, siempre creer. Pero ¿qué pasa y con quién hablar si es que papá, mamá o el cuidador es el agresor? Bueno, generalmente un adulto significativo y cercano al entorno del niño. Puede ser un docente, puede ser un hermano mayor, puede ser un vecino, puede ser un religioso, alguien que el niño sienta que tiene confianza y que puede estar seguro con lo que está relatando. Y como tú bien dices, el mandato es creerlo. No le corresponde al adulto averiguar, indagar, sino le corresponde a las autoridades. Si un niño hace un reporte de algún tipo de violencia sexual, sobre todo si son niños a corta edad, no tienen las competencias para fantasear o imaginar situaciones de violencia. Si él da un reporte, evidentemente hay elementos en los que lo hacen a tener ese pensamiento, que te pueden dar algún indicio de abuso. Entonces, el mandato es proteger, preservar la vida, preservar la salud y notificar inmediatamente a las autoridades. Cuando digo inmediatamente es en el instante que el niño reporta. Entonces, imagínate todo el esfuerzo que hace el niño para construir el discurso, reconocer que se siente mal por eso y contárselo a un adulto. Si él hace todo ese proceso interno, el adulto tiene que ser empático, escuchar y en función de eso proteger y notificar a las autoridades. Carlos Trapani, nuestro invitado, ¿sientes que está garantizada o estaría garantizada la protección de ese niño, incluso si la denuncia es contra papá o mamá? Es decir, ese niño se acerca a un, ¿cómo dices?, a un religioso o a una maestra o a un tío o a un primo o a un vecino y relata o denuncia que papá, mamá o mi cuidador están abusando de mí. Muy probablemente, ojalá me equivoque, pero muy probablemente ese adulto a lo mejor llama a papá, mamá, mire que su hijo me está diciendo esto y termina siendo peor para el pequeño. Bueno, si algún adulto distinto a papá, mamá tiene un reporte, ahí tiene que buscar ayuda y pedir auxilio de las autoridades o de organizaciones que dan este tipo de asistencia. Claro. Y ahí nosotros somos radicalmente firmes con la denuncia. La denuncia, más allá de lo que pasa en el proceso institucional, que tiene sus actores, sus ritmos y los obstáculos que ya todos conocemos, la denuncia siempre es importante. La denuncia te detiene el delito, la denuncia te evita nuevas víctimas, la denuncia garantiza a un niño su acceso a la justicia y con la denuncia empieza el proceso terapéutico de redignificación del niño frente a un hecho violento. No protege más al niño al no denunciar, por el contrario, la denuncia permite incluso que el agresor se inhiba, sea papá, sea mamá. O sea, el hecho de que sean padres no es una patente de corso, no es una inmunidad o lo que yo como padre puedo agredir al niño. De cualquier forma de agresión, verbal, psicológica, sexual, física, no, eso no tiene nada que ver el rol de los padres. Por el contrario, tener una responsabilidad de crianza es una circunstancia que agrava la responsabilidad de ese adulto. ¿Y denuncias de esta naturaleza suelen recibirlas ustedes en SECODAP, Carlos? Bastante. Hemos tenido un incremento de reportes de agresiones sexuales contra niños importante. ¿Y qué te indica esto? Bueno, que estamos muy débiles en la prevención. Claro. Nosotros no solo tenemos que atender a la víctima, sino tenemos que evitar a las víctimas. Sí, claro. Y eso parte, bueno, por jornadas de formación a padres, jornadas de formación a docentes, que el docente tenga herramientas para poder detectar situaciones de riesgo, incluso no solo los docentes, cualquier adulto que se relaciona con niños debe tener herramientas para poder identificar cuando un niño se encuentra en riesgo. Claro. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, muy gentil. Dale, un abrazo. E igualmente es Carlos Trapani quien nos ha acompañado a esta hora de la mañana, son las 8:21. Veo en la pantalla de CNN un cintillo que dice las protestas